La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje en la vieja casa de los Harper, una casita antigua ubicada al borde de una zona residencial en los suburbios de Applewood, Michigan. Con el paso de los años, la casa había comenzado a mostrar su edad, igual que muchas otras en la ciudad. Aaron Harper, de 6 años, ajustó su delantal manchado de aceite mientras lavaba los trastes del desayuno. Después, se apresuró a recoger los juguetes de Danny antes de que despertara. Sí, mamá respondió con voz baja, colocando con cuidado su dibujo más preciado en el cajón de la mesa. Siempre le costaba alcanzar las cosas. Se subió a una silla para poder continuar con su tarea cuando escuchó que la puerta principal se abría. La voz animada de Thomas resonó por la casa. Era dueño de un taller mecánico, pero con la crisis reciente, el negocio se había vuelto difícil. Esa preocupación se reflejaba en su rostro, mezclada con lo que antes era una actitud alegre. Danny, de 4 años, salió corriendo de su habitación y se abrazó a las piernas de su papá. Thomas lo levantó y lo hizo girar en el aire. Mira nada más a mi pequeño ingeniero. ¿Ya estás despierto? A ver qué te traje. Sacó de su bolsillo un cochecito de juguete. El carro nuevo brillaba con la luz de la mañana. Este es el modelo más reciente. Lo guardé especialmente para ti. Danny aplaudió emocionado al recibir su nuevo juguete. Desde la cocina, Aaron observaba en silencio la expresión de felicidad de su hermano. Se preguntó si alguna vez la habían tratado de la misma manera, pero no podía recordarlo. Thomas, ¿estás comprando juguetes en horas de trabajo?, dijo Carol con una leve sonrisa. Otro juguete más. No tienes que gastar tanto en él. No pasa nada, respondió Thomas con un guiño. Nuestro heredero merece lo mejor. Algún día él se hará cargo de Harper Auto. Aaron escuchó esas palabras mientras terminaba de lavar los platos. Heredero. Algo dentro de ella se encogió. Desde que Danny había nacido, su presencia en la casa se había ido desvaneciendo poco a poco. Danny siempre tenía ropa nueva. Danny tenía grandes fiestas de cumpleaños. Cuando Aaron traía una boleta con puros dieces, apenas recibía un asentimiento de sus padres. Aaron, ¿todavía no terminas con los trastes? Carol se asomó al fregadero. ¿Cuánto más vas a tardar? Cuando acabes, limpia el cuarto de Danny. Dejó sus juguetes tirados por todas partes. Aaron asintió en silencio. Sabía que era inútil quejarse. Ya había sentido que algo no estaba bien cuando visitaba las casas de sus amigos. Había visto cómo los padres trataban por igual a sus hijos en casa de Emily. A ella y a su hermano los abrazaban con el mismo cariño. Pero en la casa de los Harper no era así. Esa noche, Aaron fregaba el suelo de la cocina mientras sus padres veían la televisión en la sala después de cenar. Danny llevaba dormido un buen rato cuando, de repente, Aaron alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. No hay nada más que pueda hacer, la voz de Thomas sonaba agotada. El banco no va a extender el préstamo. Estamos atrasados con los impuestos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La voz de Carol temblaba. Podríamos tener que considerar hacer recortes. La voz de su padre era baja y grave. Mientras siga esta recesión, no creo poder mantener a una familia de 4. Pero, la voz de Carol se quebró. Danny todavía es muy pequeño. Hubo un largo silencio. Finalmente, Thomas habló. Podría haber otra manera. Aaron se quedó helada, todavía sosteniendo el trapeador. Entendió de inmediato lo que eso significaba. A pesar de tener solo 6 años, supo que ella era el recorte del que hablaban. Unos días después, ocurrió algo inusual. Carol llamó a Aaron y le sonrió. Hemos decidido hacer una excursión en familia este fin de semana, dijo con una voz sorprendentemente dulce. Te llevaré a un lugar especial, un sitio hermoso en las montañas. ¿Yo también voy?, preguntó Aaron con ansiedad. Por supuesto. Ya tienes 6 años, eres lo suficientemente grande. La sonrisa de Carol tenía algo extraño. Mira esto, dijo, sacando una bolsa de papel. Dentro había un par de zapatos nuevos para senderismo. Los ojos de Aaron se abrieron de sorpresa. ¿Zapatos nuevos? ¿Para mí? Sí, necesitas buenos zapatos para caminar en la montaña. Esa noche, Aaron durmió con sus nuevos zapatos de senderismo junto a su almohada. Hacía años que no recibía nada nuevo de sus padres. ¿Podría ser este el inicio de algo diferente? Se quedó dormida con una pequeña esperanza en el corazón. A la medianoche,
Se despertó y fue al baño. Al pasar junto a la habitación de sus padres, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta y alcanzó a oír sus voces. «Esto está bien, ¿verdad?», preguntó Thomas. «Ya no tendremos que preocuparnos por ella, ¿cierto?». «Sí», respondió Carol. «Es la mejor opción. No podemos con más carga». Aaron se detuvo y escuchó. Quiso oír más, pero al sentir movimiento dentro del cuarto, corrió de regreso a su habitación. Se acostó en la cama y miró el techo bajo la tenue luz. Una mezcla de esperanza y ansiedad llenaba su pecho. A la mañana siguiente, la vieja camioneta de los Harper iba en camino a las montañas Blue Ridge. Mientras miraba el paisaje pasar por la ventana, Aaron no pudo evitar sonreír al ver sus zapatos nuevos. El auto estaba inusualmente silencioso. Solo la suave música country de la radio llenaba el aire. «Hoy será especial», dijo Thomas, sonriendo a Aaron por el espejo retrovisor. «Conozco un lugar con una vista increíble. Un lugar secreto que nadie más conoce». Aaron lo miró a los ojos y asintió levemente. El pecho de Aaron estaba lleno de sentimientos encontrados, una mezcla de expectativa y ansiedad. Algo especial iba a suceder. La conversación que había escuchado la noche anterior pasaba por su mente, pero la atmósfera brillante de ese día la hizo a un lado. La familia comenzó a prepararse al inicio del sendero, después de estacionar la camioneta en el área designada. Carol sacó una pequeña cámara de su mochila. «Tomémonos una foto para recordar este momento», dijo con una voz inusualmente animada. «Aaron, ponte junto a mí. Danny, tú aquí». Aaron se colocó tímidamente al lado de su hermano. Carol acomodó la cámara sobre un tronco cercano y activó el temporizador. «Bien». Todos sonrían. Con el clic del obturador, los 4 Harper quedaron retratados a la entrada de la montaña. Aaron aún no sabía que esa sería la última foto familiar que tendría. El sendero al principio era amplio y bien cuidado, pero después de caminar por alrededor de una hora, Thomas de repente giró hacia un camino lateral. «¿Estás seguro?». «¿Este sendero no aparece en el mapa?», preguntó Carol en voz baja. «No te preocupes», respondió Thomas con confianza. «Si seguimos este camino, veremos una vista increíble que nadie más conoce». El sendero se hizo cada vez más angosto, hasta parecer solo un paso entre la maleza. Aaron caminaba con cuidado, tratando de no tropezar con las raíces de los árboles. Su familia avanzaba a un ritmo más rápido que ella y, poco a poco, la distancia entre ellos aumentó. «Mamá, papá, espérenme», gritó con voz asustada. «Tenemos que apurarnos antes de que anochezca», dijo Carol sin voltear atrás. Aaron intentó alcanzarlos rápidamente, pero resbaló en una pendiente y cayó de rodillas, golpeándose con fuerza. Lágrimas de dolor brotaron de sus ojos. «¡Ay!», susurró, pero su familia ya había desaparecido tras una curva del sendero. Se levantó lentamente, frotándose la rodilla embarrada, y siguió adelante lo más rápido que pudo. Cuando los alcanzó, habían llegado a un pequeño claro. Árboles altos los rodeaban y el suelo estaba cubierto de hojas secas. No se escuchaban voces, solo el canto de los pájaros y el murmullo del viento. «Aquí es», dijo Carol. Había algo frío en su voz. «¿Qué pasa?», preguntó Aaron con ansiedad. Thomas y Carol se miraron el uno al otro, asintiendo como si hubieran confirmado algo. Carol dio un paso adelante. «Esto es un adiós», dijo en tono tranquilo. Aaron los miró, confundida. «¿Adiós? ¿Qué quieren decir?». «Ahora tendrás que sobrevivir por tu cuenta», continuó Carol. Su rostro tenía una expresión extrañamente serena. Sonreía, pero su sonrisa parecía demasiado genuina, demasiado aterradora. «Este niño es nuestro único hijo real». Danny, sin comprender, abrazó a su mamá y miró a su hermana con una expresión de desconcierto. «Un solo hijo es suficiente», dijo Thomas fríamente. «No podemos darnos el lujo de criar a una niña, especialmente ahora». El mundo de Aaron se vino abajo. Su mente se negó a procesar las palabras de su padre. «Esto debe ser una broma», pensó. En cualquier momento dirían, «es una broma», y todos se reirían. Luego volverían a casa, como siempre. «Están bromeando, ¿verdad?», preguntó con la voz temblorosa. «Mamá, papá». Pero las expresiones de sus padres no cambiaron. Carol apartó la mirada, mientras Thomas ajustaba la mochila en su hombro. «Vámonos», dijo Thomas a Carol y Danny. «Tenemos que regresar antes de que oscurezca». «No se vayan», gritó Aaron con desesperación. Corrió hacia sus padres e intentó agarrar el brazo de Thomas, pero él la apartó con un movimiento brusco. «Por favor, no me dejen».
Aarón suplicó entre lágrimas. Por favor, prometo que me portaré bien, lavaré todos los platos. Cállate, espetó Thomas con voz irritada. Ya basta, te quedas aquí. Carol se volvió una última vez y esbozó una débil sonrisa. Adiós, Aarón. Sin más, los tres comenzaron a caminar de regreso por donde habían venido. Aarón, con la rodilla sangrando, intentó seguirlos desesperadamente, pero cuando Thomas se giró para mirarla con furia y dio un paso adelante de forma amenazante, se detuvo en seco, paralizada por el miedo. No nos sigas, advirtió su padre con voz grave y fría. Si lo haces, te llevaré más adentro del bosque, a un lugar de donde nunca podrás salir. Aarón se quedó congelada en su lugar. La frialdad en los ojos de su padre era algo que nunca antes había visto. No era solo una orden, era una amenaza. Temblando, vio a su familia desaparecer entre los árboles. Mamá, papá, su pequeña voz se perdió entre el susurro de las hojas que arrastraba el viento. La oscuridad se cernía sobre el bosque. Aarón Harper, de 6 años, estaba sola. Se quedó ahí, inmóvil, incapaz de aceptar la realidad. Aarón Harper. Una voz suave la llamó por su nombre. Aarón despertó en una habitación de paredes blancas, parpadeó, confundida, y vio a una mujer de pie junto a su cama. La placa de su uniforme reflejaba la luz fluorescente. Era una enfermera. Aarón sintió la garganta seca cuando intentó hablar. Cariño. La enfermera le sonrió con dulzura. Una pareja de excursionistas te encontró en el bosque. Estaban muy preocupados por ti. De repente, todos los recuerdos la golpearon de golpe. El sendero en la montaña. Las frías sonrisas de sus padres. Las palabras, este es el adiós. Las lágrimas brotaron de los ojos de Aarón. Mamá, papá. La expresión de la enfermera se ensombreció. La policía los está buscando, pero el lugar donde te encontraron era muy remoto. ¿Cómo llegaste ahí? Aarón se quedó en silencio. Si decía la verdad, ¿le creerían? ¿Podrían los adultos entender que sus propios padres la habían abandonado? Me perdí, murmuró en voz baja. Las siguientes semanas, Aarón permaneció en un centro de bienestar infantil. La policía seguía buscando a sus padres como si fueran personas desaparecidas. Pero ella sabía la verdad. Sabía que no volverían. Y aún así, en el fondo de su corazón, una pequeña parte de ella quería creer que se arrepentirían, que regresarían por ella. Aarón, hay alguien aquí para verte. Jane, la trabajadora social, asomó la cabeza en su pequeña habitación. Más allá de la puerta, había una pareja de pie, con sonrisas cálidas. La mujer tenía alrededor de 50 años y unos ojos amables. El hombre, de la misma edad, tenía un porte sereno y digno. Hola, Aarón, dijo la mujer con voz suave, soy Beth Morrison, y él es mi esposo, Steve. Aarón los miró en silencio. Varios adultos la habían visitado antes, pero todos eran iguales. La miraban con lástima y luego se iban. Pero los Morrison eran diferentes. La visitaban cada semana, hablaban con ella, leían libros juntos y, a veces, salían a pasear. 2 meses después, Janet llegó con una gran sonrisa en el rostro. Aarón, los Morrison quieren convertirse en tus padres adoptivos. ¿Qué piensas? Los sentimientos de Aarón eran confusos. Los Morrison eran amables, pero aún tenía miedo de abrir su corazón. Sin embargo, comparado con seguir viviendo en la institución, sí asintió levemente. La primera noche en la casa de los Morrison, le mostraron su propia habitación. Las paredes eran de un azul claro, los muebles blancos y había pequeñas macetas con flores junto a la ventana. ¿Te gusta?, preguntó Beth, acariciándole suavemente el cabello. Si te hace falta algo, solo dime. Aarón miró alrededor con asombro. ¿Todo esto es mío? Por supuesto, respondió Beth con una sonrisa cálida. Este es tu hogar, espero que aquí te sientas segura. Esa noche, Aarón tuvo pesadillas. Soñó que la abandonaban en la montaña, que sus padres desaparecían entre los árboles. Gritó y despertó de golpe. La puerta se abrió y Beth entró corriendo. Está bien, Aarón. La abrazó con ternura. Estoy aquí, ya no estás sola. Las pesadillas la perseguían casi todas las noches. Pero cada vez, Beth la consolaba y la protegía de la misma manera. Poco a poco, el hielo en el corazón de Aarón comenzó a derretirse. Cuando Aarón regresó a la primaria, descubrieron su talento para las matemáticas. Los números nunca la traicionaban. Cuando su maestra notó su habilidad,
Se lo contó a Steve y Beth, quienes la elogiaron con orgullo. Es increíble, Aaron, dijo Beth mientras colgaba los resultados de su examen en el refrigerador. Me sorprende lo inteligente que eres, tu talento es especial. Steve le dio una palmadita en el hombro. Valóralo, Aaron. Era una experiencia nueva. Ser reconocida por su esfuerzo. Ser elogiada. Ser amada. Pero el trauma del pasado no desaparecía fácilmente. A veces, la ansiedad volvía. ¿De verdad me quieren? En la preparatoria, Aaron se unió al club de negocios. Si te gustan los números, los negocios son perfectos para ti, le dijo su maestra. Y así, encontró una nueva forma de usar su talento. Una noche, durante la cena, Steve sacó el tema. La universidad está a solo un año. ¿A dónde te gustaría ir? No estoy segura, respondió Aaron, encogiéndose de hombros. A punto de cumplir 18 años, aún no tenía confianza en su futuro. Te apoyaremos en lo que decidas, dijo Beth con dulzura. Puedes llegar muy lejos. Unas semanas después, llegó una carta para Aaron. Era una oferta de beca de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. No puedo creerlo, exclamó Beth, emocionada. Aaron, esto es increíble. ¿De verdad?, susurró Aaron, mirando la carta con incredulidad. ¿Realmente valgo tanto? Por supuesto, dijo Steve con la voz entrecortada. Tienes un talento especial, más importante aún, has trabajado muy duro. Estamos muy orgullosos de ti. Durante 4 años en la universidad, Aaron estudió estrategia empresarial, marketing y finanzas con dedicación. Absorbía el conocimiento como una esponja. En su último año, antes de graduarse, fundó una pequeña empresa de diseño web. Lo que comenzó en su dormitorio pronto creció hasta emplear a 5 freelances. El día de la graduación, el rector de la universidad pronunció su nombre. Aaron Harper. Ella se levantó y caminó hacia el escenario, entre los aplausos del público. Beth y Steve aplaudieron con orgullo. Tras graduarse, Aaron decidió quedarse en Chicago y fundó oficialmente Harper Solutions. Su primera oficina era pequeña, pero su enfoque innovador para los negocios le permitió ganar una excelente reputación en poco tiempo. A finales de sus 20, su empresa crecía a pasos agigantados. El número de empleados superaba los 50 y las ventas anuales aumentaban de manera constante, alcanzando los $32 millones. Aaron fue seleccionada como una de las 40 mujeres emprendedoras de Forbes. ¡Qué increíble, Aaron!, exclamó Beth emocionada por teléfono después de leer la entrevista. Siempre supimos que lograrías grandes cosas. Gracias, mamá, respondió Aaron con una sonrisa. Rara vez la llamaba mamá, solo en momentos especiales como este. Como empresaria, Aaron se había convertido en una mujer segura y poderosa. Pero en su vida personal, todavía le costaba confiar en los demás. Había tenido muchos encuentros, pero cada vez que una relación se volvía seria, la ansiedad la invadía. El miedo al abandono siempre susurraba en su mente. Aaron Harper era fuerte y exitosa, pero en el fondo, esa niña de 6 años aún vivía dentro de ella. La niña asustada y confundida que había sido abandonada en las montañas. Así que tenemos un trato, señorita Harper. En la sala de juntas de Harper Solutions, en el piso 58 de un rascacielos de Chicago, Aaron estrechó la mano de su nueva clienta. A través de los enormes ventanales, la vista del lago Michigan se extendía hasta el horizonte. El sol de principios de verano iluminaba la habitación con un resplandor dorado. Es un honor trabajar con usted, dijo el ejecutivo de una prestigiosa empresa farmacéutica, guardando documentos en su portafolio. La junta directiva estará encantada de colaborar con una consultora tan innovadora como la suya. El placer es mío, respondió Aaron con una sonrisa. A sus 32 años, era una mujer hermosa y segura de sí misma. Vestía un elegante traje gris, y su cabello castaño caía con precisión sobre sus hombros. Me complace apoyarlos en esta etapa de transición. Cuando los clientes salieron de la sala de juntas, Michael Chen, su mano derecha y empleado de mayor confianza, se acercó. Gran logro, jefa. Le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. El contrato más importante del año. Hay que celebrarlo. Aaron asintió y llamó a su equipo. Brindemos por el éxito de hoy. Poco después, el ambiente en la oficina se llenó de alegría. El sonido de botellas de champán destapándose se mezclaba con las risas y la emoción. Aaron disfrutó en silencio de su satisfacción. Harper Solutions ahora era una empresa con ingresos anuales de $50 millones y más de 100 empleados.
Sus métodos innovadores de consultoría la habían convertido en una referencia en la industria, y su nombre aparecía con frecuencia en revistas como Forbes y Business Week. Aaron, su asistente, Jessica, le dio un leve golpecito en el hombro. Cuando regreses a tu oficina, hay una llamada de recepción. ¿Algo malo?, preguntó Aaron, frunciendo ligeramente el ceño. Jessica dudó un momento. Hay unas visitas. Gente sin cita previa. Aaron arqueó una ceja. ¿Quiénes son? Jessica tomó aire antes de responder. Dicen que son tus padres. El rostro de Aaron palideció. La copa que sostenía en su mano tembló y unas gotas de champán se derramaron sobre la alfombra. Mis padres. Se dirigió a la recepción con el corazón latiéndole en los oídos. La mente de Aaron estaba hecha un caos. ¿Padres? Eso es imposible. Sus padres eran los Morrison. Con manos temblorosas, se frotó el rostro y respiró hondo. Tranquila, se dijo a sí misma. Debe ser un error, tal vez otra persona. Cuando llegó a recepción, Jessica la recibió con una expresión de disculpa. Están ahí, dijo, señalando hacia la sala de espera. Aaron dirigió la mirada y sintió que el aire le faltaba. Allí estaba una pareja de ancianos. El hombre era delgado, con el cabello ralo y canoso, la espalda un poco encorvada. La mujer, de complexión delgada, tenía el rostro marcado por profundas arrugas. Ambos vestían ropa sencilla pero limpia. Aaron se quedó inmóvil. Habían pasado 26 años, pero los reconoció al instante. Thomas Harper y Carol Harper. Los padres que la habían abandonado en la montaña. Aaron. Carol pronunció su nombre con voz temblorosa. Has crecido mucho. Aaron sintió que su cuerpo entero se paralizaba. Las miradas curiosas de los empleados se posaban sobre ella. Es nuestro orgullo, Carol le dijo a Jessica con un leve temblor en la voz. Nuestra única hija. Te hemos estado buscando todo este tiempo, añadió Thomas. Sus ojos cansados brillaban con una mezcla de esperanza, arrepentimiento. Por fin te encontramos. Y entonces, como un golpe brutal, los recuerdos de aquel día volvieron a su mente. Su madre abrazando a su hermano mientras decía, este niño es nuestro único hijo real. Su padre, con frialdad, sentenciando, un hijo es suficiente. Déjala en el bosque. Jessica miró a Aaron en busca de una respuesta. Señorita Harper. Aaron negó con la cabeza. Estos no son mis padres. Su voz era serena, pero dentro de ella estallaba una tormenta. Por favor, acompáñalos a la salida. Aaron. Carol dio un paso adelante. Por favor, escúchanos. Jessica, llama a seguridad, ordenó Aaron, con voz gélida. Luego, mirando directamente a la pareja, añadió, no vuelvan aquí. La voz de Thomas tembló. Ya no era el hombre aterrador que Aaron recordaba. Ahora solo era un anciano frágil. No soy su hija, susurró Aaron. Ustedes tomaron esa decisión. Hace 26 años, en esa montaña. 2 guardias de seguridad se acercaron y escoltaron a la pareja fuera del edificio. Aaron los observó marcharse. Carol volteó una última vez. Sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Era remordimiento lo que había en su mirada? De regreso en su oficina, Aaron cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su corazón latía con fuerza. Una ola de emociones reprimidas durante 26 años la golpeó de lleno. Ira, tristeza, confusión y, sobre todo, preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué han aparecido después de tanto tiempo? A la mañana siguiente, Jessica entró a su oficina con un sobre en la mano. Llegó temprano, explicó. Seguridad ya lo revisó. No contiene nada peligroso. Aaron tomó el sobre y sacó una carta. Querida Aaron. Lamentamos lo de ayer. Sabemos que nuestra aparición fue una sorpresa, pero no teníamos otra opción. Solo queríamos verte, saber cómo has crecido. Por favor, danos la oportunidad de hablar contigo. Nos estamos quedando en un hotel cercano. Contáctanos a este número. Con cariño. Mamá. Aaron apretó los dientes, arrugó la carta y la tiró a la basura. Pero esa fue solo la primera. Pronto llegaron más cartas. Llamadas desde el hotel. Mensajes que no dejaban de llegar. ¿Por qué no se rinden? Aaron miró por la ventana, su expresión endurecida. 2 semanas después, tras recibir otra carta, llamó a su abogado. Considera solicitar una orden de restricción contra ellos, le dijo. Pero esa tarde.
Llegó otra carta. Este sobre era diferente a los demás. Dentro solo había una oración y una fotografía antigua. La nota decía: necesitamos ayuda. Aarón tomó la foto con manos temblorosas. Era la foto familiar tomada aquel día de senderismo. Ella, con 6 años, Daniel, de 4, el pequeño Thomas y Carol. Todos sonreían. Era un recuerdo del último momento feliz. Aarón cerró los ojos un instante. Después de dudarlo un largo rato, tomó el teléfono y marcó. Pero no llamó al hotel de sus padres. Era otro número. 3 días después, Aarón llegó a la sala de conferencias de un hotel de lujo en Chicago. Iba acompañada de su abogado. Beth ya estaba sentada en un rincón de la habitación. Su cálida presencia le dio valor a Aarón. La puerta se abrió y Thomas y Carol Harper entraron. La luz del sol entraba con intensidad por la ventana, iluminando sus rostros. Aarón contuvo el aliento. Se veían mucho más viejos. Thomas, en particular, caminaba con la ayuda de un bastón. No quedaba rastro de aquel padre aterrador de antes. Aarón, susurró Carol. Gracias por recibirme, añadió con voz temblorosa. Aarón la miró con frialdad. ¿Qué quieren?, preguntó con calma. Intentaba mantener su expresión neutral, pero su corazón latía con fuerza. Los ancianos se miraron entre sí. Thomas respiró hondo antes de hablar. Tenemos problemas financieros, desvió la mirada, avergonzado. Daniel tomó el control de la empresa, pero no le fue bien. Carol bajó la cabeza. Tiene problemas con el juego y el alcohol. Aarón los escuchó en silencio. Por dentro pensó, ¿y a mí qué? Pero no dijo nada. Arruinó la fábrica, y perdió la casa, continuó Thomas. Ahora vivimos en un pequeño apartamento, sobreviviendo solo con nuestra pensión. Aarón mantuvo su tono indiferente. ¿Por qué querían verme? ¿Por qué ahora? Carol sacó un viejo recorte de periódico y lo deslizó por la mesa. Vi tu artículo en Forbes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién iba a imaginar que tendrías tanto éxito? Aarón sintió un nudo en la garganta. ¿Quieren dinero?, soltó con brusquedad. ¿Por eso ahora resulta que soy su orgullo y su única hija? Thomas cerró los ojos un momento y exhaló con cansancio. Éramos jóvenes e ignorantes en aquel entonces, no teníamos otra opción. Por primera vez, la voz de Aarón tembló. La emoción rompió su coraza. Abandonarme en la montaña fue una opción. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Carol murmuró: un hijo varón podía continuar con el negocio familiar, pero una niña era una carga. Aarón sintió que algo dentro de ella se rompía. Pero, al mismo tiempo, experimentó una extraña sensación de alivio. Por fin había escuchado la verdad. Aarón se puso de pie lentamente. Lo entiendo. Se giró hacia su abogado. Les daré instrucciones. Se enviará una pequeña cantidad mensual para sus gastos de manutención. Los ancianos se miraron con esperanza. Pero Aarón continuó, con el mismo tono frío. Con una condición. Carol y Thomas la miraron expectantes. No vuelvan a contactarme. Carol abrió la boca, pero se detuvo. Daniel necesita rehabilitación, susurró. Aarón levantó una mano para interrumpirla. Esto es un trato, no un tema emocional. Cuando se disponía a salir, Carol se acercó. No te pido perdón, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que lo lamentamos. Aarón la miró fijamente. En su mente, la imagen de aquella foto regresó. Aquel día, todavía estaban sonriendo. Un año después, Thomas Harper murió de un derrame cerebral. Aarón no asistió al funeral, pero envió flores. Carol comenzó a trabajar como voluntaria en un centro de cuidado infantil local. Daniel, por su parte, eligió vivir con honestidad. Trabajaba en un pequeño taller de reparaciones mientras luchaba contra sus adicciones. Tiempo después, Aarón estableció la beca Nuevo Comienzo, una fundación para ayudar a jóvenes de hogares de acogida. Un periodista le preguntó: ¿por qué crear esta fundación? Aarón sonrió levemente. Porque creo que la verdadera familia se construye con amor y elección, no con lazos de sangre. Mientras decía esto, miró a Beth. Beth Morrison le sonrió con ternura. En sus ojos se reflejaban orgullo y amor incondicional.